Hola profesor, ¿cómo está? Me presento, soy Mayra Chávez y en esta ocasión voy a presentar mi trabajo práctico número 2, en donde voy a abordar el eje temático número 3 y el tema que elegí fue la teoría de la educación y el problema de la marginalidad en América Latina. El autor que aborda este texto es llamado Dermelan Saviani. Espero que les guste. Para empezar, debemos preguntarnos cómo se ubican las teorías educativas frente a esa situación de la marginalidad. Para eso, las teorías educativas pueden ser clasificadas en dos grupos. Vamos a empezar por las teorías no críticas. Para empezar, las teorías no críticas son aquellas que entienden que la educación es un instrumento de igualación social, por lo tanto de superación de la marginalidad. La sociedad en esta teoría es concebida como esencialmente armoniosa, tendiendo a la integración de sus miembros. La marginalidad es entonces un fenómeno accidental que afecta individualmente a un número más o menos grande de sus miembros, lo que constituye un desvío, una distorsión que no solo puede, sino que debe ser corregida. La educación aparece allí como un instrumento de corrección de esas distorsiones. Constituye una fuerza homogeneizadora que tiene por función reforzar los lazos sociales, promover la cohesión y garantizar la integración de todos los individuos al cuerpo social. Como pueden observarse, las relaciones entre educación y sociedad se concibe a la educación como un amplio margen de autonomía frente a la sociedad, tanto que le cabe un papel decisivo en la conformación de la sociedad evitando su disgregación y aún más que eso, garantizando la construcción de una sociedad igualitaria. Es así que las teorías no críticas están relacionadas con tres pedagogías: la pedagogía tradicional, la pedagogía nueva y la pedagogía tecnicista. Ahora vamos a desarrollar cada una. Vamos a empezar con la pedagogía tradicional. En la pedagogía tradicional, su organización se inspiró en el principio según el cual la educación es el derecho de todos y deber del Estado. El derecho de todos de la educación derivada del tipo de sociedad correspondiente a los intereses de la nueva clase consolidada en el poder, la burguesía. Se trata de construir una sociedad democrática, de consolidar la democracia burguesa para superar la situación de opresión propia del antiguo régimen y acceder a un tipo de sociedad fundada en el contrato social celebrado libremente entre los individuos. Era necesario vencer la barrera de la ignorancia. Solo así sería posible transformar a los súbditos en ciudadanos, esto es, en individuos libres, esclarecidos, ilustrados. La escuela es el gran instrumento para convertir los súbditos en ciudadanos. La ignorancia es identificada como la causa de la marginalidad. Quien no es esclarecido es marginado de la nueva sociedad. La escuela surge como un antídoto contra la ignorancia, un instrumento para resolver el problema de la marginalidad. Su papel es difundir la instrucción, transmitir los conocimientos acumulados de la humanidad y lógicamente sistematizados. El maestro será el artífice de esa gran obra. La escuela se organiza entonces como una actividad centrada en el docente, el cual transmite, siguiendo una graduación lógica, la herencia cultural a los alumnos. A esto corresponde asimilar los conocimientos que les son transmitidos. Las críticas de la pedagogía tradicional fueron dando origen a otras teorías de la educación. Esta teoría mantenía la creación en el poder de la escuela y en su función de igualación social. Por lo tanto, quedaba en pie la esperanza de que se pudiese corregir la distorsión expresada en el fenómeno de la marginalidad a través de la escuela. Si la escuela no venía cumpliendo esa función, el hecho se debía a que el tipo de escuela implantada era inadecuada.
La pedagogía nueva comienza por efectuar la crítica de la pedagogía tradicional, esbozando una nueva manera de interpretar la educación y ensayando implantarla, primero a través de experiencias restringidas, después defendiendo su generalización en el ámbito de los sistemas escolares. Según esta teoría, la marginalidad deja de ser vista predominantemente desde el ángulo de la ignorancia. Esto es el no dominio de los conocimientos. El marginado ya no es propiamente el ignorante, sino el rechazado. Los hombres son esencialmente diferentes, no se repiten, cada individuo es único. La educación es un instrumento de corrección de la marginalidad, en la medida que cumple la función de ajustar, de adaptar a los individuos a la sociedad, inspirando en ellos el sentimiento de aceptación de los demás y por los demás. Desde el punto de vista pedagógico, la cuestión central es aprender a aprender. Ya se cambia esa escuela que era disciplinaria, silenciosa, de paredes opacas. Ahora ya es una escuela alegre, movida, con multicolores. La escuela nueva presentaba señales visibles de decadencia y así empezó la escuela tecnicista. A partir del siglo XX, esta pedagogía coincide con el pensamiento desarrollista que prioriza el crecimiento económico como base del desarrollo global y concibe a este como industrialización, tecnificación y modernización. A partir de la neutralidad científica e inspirada en los principios de la racionalidad, eficacia y productividad, esta pedagogía propone el reconocimiento del proceso educativo de manera de tomarlo objetivo y operacional. Para la pedagogía tecnicista, marginado será el incompetente, o sea, el ineficiente e improductivo. La educación contribuirá a superar el problema de la marginalidad en la medida en que forme individuos eficientes, por lo tanto capaces de contribuir al aumento de la productividad en la ciudad. La educación será concebida como un subsistema cuyo funcionamiento eficiente es esencial para el equilibrio del sistema social del que participa. Entonces llevamos a cabo que para la pedagogía tecnicista lo que importa es aprender a hacer. Y ahora vamos por las teorías críticos reproductivas. Entienden que la educación es un instrumento de discriminación social, luego un factor de marginación. La teoría concibe a la sociedad como esencialmente marcada por la división entre grupos o clases antagónicos que se relacionan sobre la base de la fuerza expresada fundamentalmente en las condiciones de producción de la vida material. La marginalidad es entendida como un fenómeno inherente a la propia estructura de la sociedad, porque el grupo o clase que detectan mayor fuerza se convierte en dominantes, apropiándose de los resultados de la producción social y tendiendo en consecuencia a relegar a los demás a las condiciones de marginados. En este contexto, la educación es entendida como totalmente dependiente de la estructura social, generadora de marginalidad, cumpliendo allí la función de reforzar la dominación y legitimar la marginación. En este sentido, la educación está lejos de ser un instrumento de superación de la marginalidad. Se convierte en un factor de marginación, ya que su forma específica de reproducir la marginalidad social es la producción de marginalidad cultural y específicamente escolar. 3 teorías para desarrollar. La primera es la teoría del sistema de enseñanza como violencia simbólica. La violencia material es el dominio económico ejercida por los grupos o clases dominantes sobre las dominadas corresponde a una violencia simbólica, que es la dominación cultural. La violencia simbólica se manifiesta de múltiples formas. La forma de la opinión pública, la predicación, las actividades artísticas y literarias, que es la propaganda y la moda. La educación familiar,
y el sistema escolar. Para ello, partiendo de la teoría general de la violencia simbólica, buscan explicitar la acción pedagógica. La violencia material es el dominio económico, que es ejercida por los grupos o clases dominantes. Sobre la dominada corresponde una violencia simbólica, dominación cultural. La violencia simbólica se manifiesta de múltiples formas: la formación de la opinión pública, predicación, actividades artísticas y literarias, educación familiar, sistema escolar. La educación, lejos de ser un factor de superación de la marginalidad, constituye un elemento reforzado de ella. Al analizar la reproducción de las condiciones de producción que implica la reproducción de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción existentes, Althusser distingue en el Estado los aparatos represivos del Estado y los aparatos ideológicos del Estado. Los aparatos represivos del Estado funcionan masivamente por la violencia y secundariamente por la ideología. Unos ejemplos son el gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones y etc. Los estados ideológicos del Estado funcionan masivamente por la ideología y secundariamente por la represión. Algunos ejemplos son la religión, lo escolar, lo familiar, lo jurídico, lo político, lo sindical, lo de la información y la cultura. La ideología existe siempre arraigada en prácticas materiales reguladas por rituales materiales definidos por instituciones materiales. La ideología es materializada en apartados. Serían los apartados ideológicos del Estado. Los apartados ideológicos del Estado dominante de la escuela atraen a los niños de todas las clases sociales y les inculca durante años de audiencia obligatoria saberes prácticos envueltos en la ideología dominante. Se trata de reproducir las relaciones de explotación capitalista. La marginación es pues una clase trabajadora. Y por último, la teoría de la escuela dualista es denominada así porque los autores se empeñan en mostrar que la escuela, pese a una apariencia unitaria y unificadora, es una escuela dividida en dos grandes redes que corresponden a la división de la sociedad capitalista en dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado. Existen dos redes de escolaridad. La primera es secundaria superior y después están las primarias profesionales. La división en dos redes atraviesa el apartado escolar en su conjunto desde la escuela primaria, contrariamente a las apariciones de la unidad. El aparato escolar con sus dos redes opuestas contribuyen a reproducir las relaciones sociales de producción capitalista. Como aparato ideológico, la escuela cumple dos funciones básicas: contribuye a la formación de la fuerza del trabajo y a la inculcación de la ideología burguesa. Existe también la ideología del proletario, pero esta tiene origen y existencia fuera de la escuela, en las masas obreras y en sus organizaciones. La teoría de la escuela dualista, el papel de la escuela es de reforzar y legitimar la marginalidad producida socialmente. Tiene por misión impedir el desarrollo de la ideología del proletariado y la lucha revolucionaria. Por último, cabe decir que califica el trabajo intelectual y descalifica el trabajo manual. Muchas gracias.